Mafe, cuéntanos. Buenos días, profe, ¿me escuchas? Sí, Bueno, yo creo que la reseña es como uno dar un aporte o una información sobre algo, o sea, como que tú describes algo, porque yo creo que una reseña generalmente se utiliza en las redes sociales, pero es como una opinión que tú das sobre un producto. listo, Mafe, muchísimas gracias. Manuela, Para mí, o sea, digamos, cuando yo busco reseñas, sabemos de películas, es como un mini resumen de lo que vas a ver o lo que te están presentando, ya sea como comida, o como película, como cualquier cosa, como va a pasar eso, y pues ya como con punticos para que te la veas o cosas así. listo, Manu, perfecto, muchas gracias. Tomás, Una reseña es algo importante de que de algo que usted está hablando que pasó antes. ¿de qué? De algo que usted está hablando y que pasó antes. Ah, ok, ok, listo, Tomás, muchas gracias. María José, Profe, pues para mí es como una opinión, no sé, resumida sobre algo o alguien. ok, listo, María José. Listo, hermosos. Muchísimas gracias por su participación. Efectivamente, chicos, cuando hablamos de una reseña, estamos hablando de una opinión acerca de algo, ¿cierto? Entonces podemos decir que de una canción, una película, una serie, un restaurante, un lugar, bueno, de muchas cosas, ¿vale? Pero vamos a indagar un poquito más, porque en este caso tenemos, ya hemos hablado sobre argumentos, ya hemos hablado sobre opiniones y textos de opinión, textos argumentativos, y ahora vamos a hablar de la reseña. ¿Cuál es el objetivo? Pues que podamos identificar cuál es la diferencia, ¿sí? Y que podamos tener claridad en que no son lo mismo. Aunque tienen características similares, no son lo mismo y sus usos no son lo mismo siempre. ¿Listo, hermosos? Entonces, vamos a ir a nuestro material. Les voy a pedir, por favor, que ingresen a su módulo para que profundicemos en este tema. Dime, Mariana. El profe para mí sería como, por ejemplo, una idea que sale de otra idea, o sea, como el resumen de eso, ¿no? Exactamente, sí. Digamos que es más como una apreciación personal de algún suceso, ¿sí? O en este caso, pues también puede ser un resumen, pero normalmente incluye opiniones personales, apreciaciones personales. Bueno, mis hermosos, vamos a ir entonces a nuestra introducción. Por favor, alguno de ustedes que me ayude con la lectura. Elisa, dale. Listo, profe. ¿Ahí me escuchas? Perfecto. Ok. La reseña es una herramienta que permite expresar opiniones, valoraciones y análisis sobre diferentes obras, como libros, películas, obras de arte o eventos. Al aprender a hacer reseñas, desarrollamos habilidades críticas y creativas que son útiles para comunicar nuestras ideas de manera estructurada. Así como analizamos una obra, Dios también nos llama a reflexionar sobre lo que vivimos, a reconocer lo bueno y desechar lo malo, guiados por su sabiduría. Primera de Tesalonicenses 5. Muchas gracias, Elisa. Entonces dice que básicamente una reseña es aquella herramienta que nos permite expresar opiniones, valoraciones y análisis, ¿vale? Y entonces nos dice que podemos hacer reseñas sobre libros, películas, obras de arte, eventos, lugares también, ¿sí? Personas también podemos hacer reseñas, ¿vale? Y pues claramente al aprender a hacer uso de las mismas, pues vamos a poder generar habilidades críticas y creativas. Pero acuérdense que cuando hablamos de críticas, no hablamos de criticar, sino que estamos hablando de criterios. En base a nuestros criterios, pues podemos ayudarle a las demás personas a que tomen decisiones o conozcan algunas cosas. ¿Listo, chicos? Básicamente, pues como todas las herramientas son dadas por el Señor y pues tienen un fundamento, ¿no? No es algo que, ay, no, porque sí, porque nos parece, no, sino que normalmente el Señor pues todo lo ha hecho para que nuestra comunicación sea enriquecida. ¿Listo, hermosos? ¿Hasta ahí algún aporte?
Listo, vamos con los objetivos. Samu, ¿me ayudas leyendo los objetivos, por favor? Profe, ¿me escuchas bien? Perfecto. Objetivos eh, cuando profundizamos en el estudio de este tema para estudiantes universitarios, comprender el propósito y la estructura de una reseña, desarrollar habilidades para analizar críticamente obras o eventos, redactar reseñas claras y coherentes aplicando los elementos básicos del género. Muchísimas gracias, Samu. Entonces, esos son los objetivos de la clase del día de hoy, que el Señor nos ayude para poder completarlos. ¿Listo, hermosos? Seguimos. Como siempre, hacerles la invitación, chicos, es muy importante que nosotros leamos nuestro módulo. ¿Listo? Entonces, hoy el objetivo es que desarrollemos la capacidad de analizar con criterio, de ser objetivos en lo que decimos, no ser emocionales. Muchas veces como que podemos juzgar cosas o personas por nuestras emociones o por nuestras experiencias. Por eso es que cuando vamos a generar una reseña, chicos, todo el tema emocional debemos apartarlo y tratar de ser lo más objetivos posibles. ¿Listo? Claramente valorar diferentes perspectivas. Hay cosas que a nosotros no nos parecen, pero que a otros sí. Hay cosas que a nosotros no nos gustan, pero a otros sí. Entonces también estar abiertos a las perspectivas diferentes, ¿vale? Obviamente, si vamos a hacer una reseña, necesitamos escribir bien claramente, ser coherentes, ¿sí? Usar buenas palabras, usar cohesión, bueno, todo ese tema. Reflexionar con propósito, siempre debemos encontrar un propósito para lo que vamos a realizar, no que sea algo sin fin o que sea por dañar, sino que tenga un propósito, pues en este caso, bueno, ¿no? El de ayudar a las personas. Y por último, saber que las críticas nos ayudan a crecer, ¿sí? Y normalmente cuando alguien nos dice que estamos haciendo algo mal o que eso lo tomamos o que cuando se habla de crítica lo tomamos como algo negativo. Sin embargo, si nadie nos dice lo que estamos haciendo mal, ¿cómo vamos a mejorar? Entonces también tener en cuenta eso. ¿Listo, hermosos? Y ahora vamos con nuestra idea fundacional. Les voy a pedir que por favor la apunten en su cuaderno, pónganla en bonita. Mafe, ¿me ayudas leyendo, por favor, la idea fundacional? Claro, profe. Dice, una buena reseña nos permite valorar lo que vemos o leemos con justicia y detalle, reflejando cómo Dios nos invita a discernir lo bueno en cada cosa que hacemos. Muchísimas gracias, Mafe. Entonces, en esta idea fundacional, pues encontramos el objetivo de una reseña. ¿Listo? Entonces dice, una buena reseña nos permite valorar. ¿Qué significa valorar? Pues poder generar una valoración de, venga, ¿esto vale la pena o no vale la pena? ¿Listo? De lo que vemos o leemos con justicia y detalle, reflejando cómo Dios nos invita a discernir lo bueno en cada cosa que hacemos. Es importante, chicos, que cada cosa que vamos a hacer, nosotros nos tomemos el tiempo de analizar y realizar una reseña. Venga, ¿qué tan bueno es? ¿Qué tan conveniente es? ¿Qué he escuchado yo de esto? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y eso también nos puede ayudar a tomar decisiones. No solo lo podemos aplicar a la literatura, al lenguaje, a lo que vamos a hacer día a día, sino que lo podemos aplicar directamente a nosotros. Bueno, también es importante que cuando tenemos experiencias, pues también tengamos la capacidad de reseñar a los demás, pues para que sepan y sobre todo más si son experiencias malas, ¿no? Usar eso como aprendizaje y de pronto de esa manera podemos evitar que otras personas pues puedan caer en lo mismo que caímos nosotros. Bueno, hermosos. ¿Hasta ahí algún aporte? ¿Pregunta? ¿Nada? Listo, mis hermosos. Un minuto para que apuntemos. Chicos, si alguien va a hablar, no me levante la manito porque las tengo ahí levantadas para leer. Entonces no voy a poder saber que usted quiere hablar. Usted habilite su micrófono y me cuenta. Profe, una pequeña pregunta. ¿Hay diferentes tipos de reseñas? Sí, hermosa. Hay diferentes tipos de reseñas, pero más adelante ya lo tenemos, entonces ahí lo vamos a visualizar. ¿Listo? Ah, ok, profe. Vale. ¿Alguien más? ¿No?
Listo, mis hermosos. Entonces, avancemos. Vamos con la definición. María José, ¿me ayudas por favor con la definición? ¿Me escuchas, profe? Perfecto. Definición de reseña. La reseña es un texto breve que informa, analiza y valora una obra, evento o creación. Su propósito principal es guiar al lector sobre si la obra merece su atención o no. Muchísimas gracias. Entonces, mis hermosos, ya lo habíamos visto, ¿vale? Entonces, una reseña es algo muy, muy breve, que no genera spoiler, porque qué rabia, sino que se genera más bien es como una perspectiva desde la persona que la está escribiendo y valora, en este caso, si es buena o mala, también dependiendo de su perspectiva, un evento, una creación, lo que ya habíamos hablado, ¿listo? No quiere decir que porque, por ejemplo, Dana hace una reseña y a ella no le gustó, pues yo la haga y a mí tampoco me guste. No, seguramente a Dana no, porque pues para ella eso no son temas que la impacten o que sean de su interés, pero tal vez para mí sí. Si hablamos de comida, de pronto es la comida que a ella no le gusta, pero es la que a mí sí me gusta. Entonces, debemos saber que son muy variables, ¿vale? Que vamos a encontrar de todo tipo. No para todos lo que es bueno o bonito es para todos. Todos tenemos gustos diferentes y Dios nos ha hecho diferentes, ¿no? Luego dice, su propósito principal, y esto no lo podemos obviar, es muy importante que lo tengamos presente, es guiar al lector o al consumidor, en este caso, a las personas, sobre si lo que van a hacer merece o no su atención. ¿Listo? Básicamente es eso. ¿Hasta ahí alguna pregunta, hermosos? Habiliten su micrófono. Josué, ayúdame con la etimología, por favor. Listo, etimología. Proviene del latín recensere, que significa volver a examinar. Refleja el acto de observar con detenimiento para ofrecer una perspectiva crítica. Listo, Josué, muchísimas gracias. Entonces, latín recensere, ¿sí? ¿Qué significa volver a examinar, realizar un análisis? Y básicamente, ¿qué refleja? Pues el acto de observar algo con detenimiento y yo creo que también con conocimiento, chicos. Nosotros no podemos ir a hacer una reseña, por ejemplo, hoy en día que hay las redes sociales, generalizando algo porque podemos causar un daño, ¿sí? Imagínense que día se estaba viendo, yo veo un programa de abogados, de vez en cuando es una serie de abogados. Entonces estaba el caso y entonces era que la chica era influencer, tenía 16 años. ¿M? Entonces la chica, yo no sé si ya se los había contado, pero bueno, la chica probó un producto para la piel y ese producto le produjo una alergia. Supuestamente porque ahí muestran es que es engaño y todo el tema, ¿sí? Y ella pues hace un video en redes sociales, tenía 16.000 millones, una cosa así, algo así raro, no me acuerdo si 16.000 o 16.000 millones, pero era mucha gente, digámoslo así, de seguidores, ¿sí? Y entonces pues la empresa empieza a dejar de vender por la reseña que hizo la chica. Y pues resulta que era una estafa, bueno, hay como todo el embrollo es un programa de televisión, ¿no? Pero nosotros sí podemos hacerle daño a alguien con algo que nosotros opinemos, digamos, transmitamos, ¿no? Entonces sí debemos tener mucho cuidado y más hoy en día con las redes sociales, que cualquier cosa en un momento se puede volver viral y eso puede perjudicar a alguien. Entonces sí ser como muy, muy cuidadosos. ¿Listo, hermosos? Em, dice, bueno, a lo largo de los siglos se ha extendido a diferentes campos como cine, teatro, música. Ah, no, mentiras, estamos en la etimología. Dice, refleja el acto de observar con detenimiento para ofrecer una perspectiva crítica. Entonces, ser muy cuidadosos con eso. ¿Listo, mis hermosos? Ahora sí vamos a ir con la historia. Por favor, Dana, ¿me ayudas? Listo, profe. Historia. La reseña tiene su origen en el Renacimiento, cuando los críticos escribieron opiniones sobre sus obras literarias y artísticas. A lo largo de los siglos se ha extendido a diferentes campos como cine, teatro, música, tecnología y más. Muchísimas gracias, Dana. Entonces, debemos recordar que la literatura y todo el tema del lenguaje está 100% asociada con la época histórica. ¿Listo, chicos? Entonces, durante la época histórica
del Renacimiento, es ahí donde surge la reseña como un concepto y como una herramienta de uso para que las personas puedan transmitir opiniones sobre las obras, en ese caso literarias, artísticas y demás que se estaban desarrollando, ¿vale? ¿Alguno de ustedes sabe el concepto básico del Renacimiento o por qué se denomina así esa época histórica? Si alguno sabe, active su micrófono y dígame por lo que tengo las manitos levantadas para leer. Yo sé, profe, yo sé. Dinos, hermoso. Sí. Profe, repite la pregunta para formular una mejor respuesta. Bueno, entonces, en este caso, em, ¿cuál es la idea principal o el concepto principal de la época del Renacimiento? Bueno, el Renacimiento nació a causa de que la cultura en Italia estaba muy pues, estaba pues con influencia germánica después de la caída del Imperio Romano. Cuando pasó eso, esa esencia romana pues empezó a morir pues con los reinos germánicos como los ostrogodos que empezaron a meter su cultura. Entonces, por ahí 1500, 1600, si me equivoco, perdón, la gente los pensadores de ese entonces están diciendo, oiga, pues nosotros somos romanos, no somos germánicos. Entonces volvió el renacimiento, ese renacer de la cultura romana, del arte, los libros, ya no como de otro pueblo, sino como ellos mismos, como ellos eran romanos, entonces así nació pues el renacimiento, si no soy pues así muy práctico. Listo, Josué, muchísimas gracias. Efectivamente, hermosos. Entonces, en la época del Renacimiento viene como una especie de libertad de las raíces que tenían de otras naciones, ¿sí? Y entonces se denomina como un renacer, donde cada una de las personas empieza a generar un movimiento donde se empieza a enfocar en el humanismo, en la libertad y demás. Entonces, durante esa época histórica es donde surge la reseña. ¿Listo, hermosos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Vamos a ir entonces a este video, es cortico, pero nos va a ayudar a entender, ¿vale? Entonces, por favor, préstele mucha atención. Sí nos carga. Bienvenidos a la ciudad del aprendizaje. Hoy construiremos el saber sobre la reseña literaria. Comencemos. La reseña es un texto breve que describe, resume, analiza y comenta un producto cultural, que puede ser un libro, una película, una exposición artística o un evento musical, entre otros. Existen dos tipos de reseña, la descriptiva o informativa y la crítica o valorativa. La reseña descriptiva o informativa, también conocida con el nombre de noticia bibliográfica, brinda información general y cumple solamente la función de informar y resumir el contenido de la obra, brindando un resumen de la misma, así como datos estructurales que pueden ser los capítulos o las partes de la misma, o datos del autor, como su biografía o trayectoria profesional. De este modo, si se fuera a realizar una reseña informativa de un concierto, se podrían tener en cuenta datos como el nombre del grupo musical, su género, la trayectoria artística, las presentaciones previas, la fecha y el lugar del evento, las canciones más populares, la cantidad de asistentes y una corta narración del evento como tal. Si la reseña se realizara sobre una película, esta llevaría el nombre del filme, año de la producción, duración,
género, nombre del director y de los protagonistas, su trayectoria, premios recibidos y, sin revelar datos importantes, el resumen de la historia o una descripción de la trama. La reseña crítica o valorativa ofrece la misma información de la descriptiva, pero la complementa con una opinión, un análisis y una evaluación argumentada de la obra. La estructura de la reseña valorativa adopta la forma de la argumentación, pues cuenta con una presentación de la obra con sus datos referenciales, esto con la intención de atraer la atención del lector. Luego va la opinión, acompañada con los argumentos, y se finaliza con una síntesis, donde se reafirma la opinión y se llega a una conclusión. Al momento de redactar una reseña se comienza por el título, el cual puede ser original o continuar con el mismo de la obra. Después se ingresan los datos biográficos o bibliográficos. Por ejemplo, si es un libro, autor, título de la obra, editorial, año y número de páginas. Si es una película, título, director, guión, fotografía, actores y fecha. Estos datos variarán de acuerdo con el tipo de la obra y con lo que quiera resaltar el reseñador. Luego se describe el cuerpo de la reseña, el cual puede componerse de dos elementos, la descripción y el comentario crítico. La descripción es donde se expone de forma breve y clara la temática, los contenidos centrales, los recursos técnicos utilizados o los antecedentes, entre otros. Y con esto sería suficiente para una reseña informativa. Pero si es de carácter valorativa, se le agrega el comentario crítico, el cual es la evaluación del reseñador, donde se muestran los aportes, los logros o las fallas de la obra. La crítica debe estar argumentada, por lo que se recomienda hacer citas textuales o utilizar ejemplos. Solo nos quedaría faltando el nombre del reseñador, el cual puede ir junto con el título o al final de la reseña. Y así concluimos este recorrido de aprendizaje sobre la reseña literaria, esperando que la información brindada tuviera... Listo, chiquitos, ya no necesitamos más clases, ¿sí vieron? Con este video ya no necesitamos nada más. Bueno, hermosos, es un video súper completo donde realmente se nos muestra la aplicación de la reseña, cómo se debe realizar, cuál es el objetivo de la misma. Mejor dicho, creo que está súper completo, pero pues vamos a avanzar para resolver dudas, ¿listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es indagar en los tipos de reseña. Aquí se nos hablaban de dos, pero aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, sí, 5 reseñas o tipos de reseñas. Entonces vamos a ver esos 5 tipos de reseñas, ¿vale? Y analizar cada uno. Y pues también el objetivo es que podamos identificar en qué momento pues podemos hacer uso de las mismas, ¿listo? Entonces vamos con la primera. Elizabeth, ayúdame por favor. Profe, ¿me escuchas? Sí. El tipo de reseña. Sí, reseña crítica. Ok. Analiza profundamente una obra, destacando elementos técnicos, estéticos o argumentativos. Incluye valoración personal bien argumentada. Ejemplo, reseñas en revistas culturales o académicas. Listo, muchísimas gracias. Entonces, chicos, cuando hablamos de una reseña crítica, básicamente se enfoca en que la persona que la está escribiendo quiere dar su criterio sobre algún tema en específico. ¿Listo? Entonces, cuando es crítica, sabemos que aunque está bien argumentada, pues también va a tener la influencia de la persona que la está escribiendo, ¿sí? En este caso, lo que yo les decía, de sus gustos, de sus sentimientos, de lo que ha estudiado, de sus conocimientos. Entonces, esa va a ser su raíz. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Ana, ayúdame por favor con la siguiente.
Sí, señora. Reseña descriptiva. Se limita a describir el contenido de la obra sin emitir juicios valorativos profundos, más informativa que analítica. Muchísimas gracias, Ana. Entonces, cuando estamos hablando de describir, estamos diciendo que básicamente está describiendo el contenido, en este caso como las reseñas de las películas. Hace un resumen cortico, ¿cierto?, de una serie, como para, podemos decirlo así, un abrebocas para que la gente se interese, pero no hay ningún juicio valorativo, es decir, no se dice si es buena, si es mala, no hay ninguna profundización ahí, no hay ninguna opinión de ninguna persona, simplemente es algo que nos muestra lo que vamos a encontrar posiblemente en el contenido. ¿Listo, hermosos? Y se llama descriptiva. Vamos con la siguiente, porfa, María José, ¿me ayudas? Reseña literaria. Especifica para libros, novelas, cuentos, etc. Analiza aspectos como trama, estilo, personajes y contextos del autor. Muchísimas gracias. Cuando hablamos de reseñas literarias, pues básicamente nos estamos enfocando en la literatura, en todos los textos de literatura, ¿sí? ¿Qué se analiza? Todo lo que contiene esa obra literaria, ¿listo? El autor, los personajes, el contexto, la forma de escribir, absolutamente todo, todo, todo. Y básicamente lo que busca es poder guiar a las personas para que puedan tener una idea de qué van a encontrar dentro de esa obra literaria, ¿listo? Mafe, ayúdame por favor con la siguiente. La reseña cinematográfica, musical, teatral, etc. Adaptada al tipo de obra, películas, álbumes, conciertos, etc. Se enfoca en elementos técnicos como actuación, sonido, dirección y escenografía. Muchísimas gracias. Entonces tenemos la reseña cinematográfica, musical o teatral y vamos a encontrar algunas otras. Pues, ¿qué busca? Pues hacer una reseña, en este caso, obviamente con un criterio, para poder darle a las personas una descripción de los sucesos y de las experiencias. ¿Listo? Manu, siguiente, por favor. Reseña académica o científica. Evalúa trabajos académicos como artículos, tesis, libros científicos, muy común en revistas especializadas. Listo, Manu, muchas gracias. Entonces encontramos también estas reseñas en base a la ciencia, a lo que ya está estipulado, listo, o lo que está saliendo, las nuevas tecnologías, y pues son más especializados, obviamente pues se requiere más conocimiento para poder hacer una reseña, por ejemplo, de cosas científicas, históricas y demás, pues se requiere más conocimiento y más análisis. ¿Hasta ahí alguna pregunta, hermosos? ¿Algo por decir? Profe, como por ejemplo un resumen de cualquier anuncio que hayamos visto, digamos, por ejemplo, de cualquier tema, No te entendí, discúlpame. o sea, digamos, por ejemplo, como lo que usted acaba de decir, de que hay diferentes tipos de reseñas y eso, que, o sea, o sea, el más importante de entre todas esas está ¿qué? Como el punto exacto, cómo salen las reseñas y eso, o sea, aquí dale como de cualquier guión y eso. Ok, listo, hermoso. Sí, digamos que obviamente, chicos, las reseñas son importantes porque nos van a ayudar a guiarnos en todo lo que vamos a hacer, sí, a ejecutar y demás. Adicional a eso, hoy en día estamos acostumbrados a dar la opinión de todo, entonces, pues, también son muy utilizadas, ¿no? Y claramente, pues, dependiendo de la reseña que se vaya a realizar, pues va a ir catalogada en alguno de los tipos que acabamos de hablar. ¿Listo? Avanzamos, mis hermosos. Vamos con las características, ¿vale? Entonces, características de la reseña, ya las vimos en el videito, pero pues la idea es que las podamos analizar un poquito más, ¿vale? Sofi, número 1, porfa. No te escuchamos, hermosa. Estás sin sonido. Kiara, por favor, ayúdanos.
Descriptiva y analítica. Ah, no, subjetividad. Aunque incluye la opinión del autor, este debe estar argumentada con fundamentos claros. Muchísimas gracias. Chicos, ¿quién recuerda que subjetividad ya lo habíamos visto? Que es algo subjetivo. Pero habilite el micrófono y dígame porque acuérdese que estamos... Profe, la subjetividad creo que es cuando depende de uno mismo. O sea, cuando un objeto o cualquier tema depende de uno mismo. O sea, que depende del ánimo de uno o depende de la visión de uno. Muy bien, muchas A no gracias. todos les gusta, a mí me gusta. Muy bien, muchísimas. Profe, Dime. yo creo que la subjetividad, como lo decíamos la otra vez, es como la percepción de una opinión o un argumento que tú tengas sobre una cosa o un individuo. Ok, muchísimas gracias, Mafi. Gracias a los dos, perfecto. Chicos, subjetivo quiere decir que hace referencia a la persona que lo está transmitiendo. ¿Listo? Pero acá dice que no es solo creer, pensar o tener una opinión, sino que eso debe estar justificado. Es decir, tú debes tener argumentos para hacer esa reseña, para decir lo que estás diciendo, ¿sí? No puede ser solo porque me parece, porque sí, porque eso es lo que yo pienso, porque lo siento, no, sino que debe haber una justificación. Por eso dice subjetividad justificada, ¿vale? Entonces, creo que es una de las principales diferencias que hay entre un texto de opinión y una reseña. En el texto de opinión, tú simplemente te puedes basar en lo que tú piensas, crees, sientes, o sea, en ti, porque es tu opinión, ¿sí? Y nadie la puede cambiar. Sin embargo, acá en un texto de reseña debe estar justificado, no puede ser simplemente lo que tú piensas y lo que a ti te parece, sino que debe haber una justificación para eso que estás expresando. ¿Listo, chiquitos? Vamos con la número 2, María José, por favor. Descriptiva y analítica. Resume brevemente el contenido de la obra y lo analiza en profundidad. Muchísimas gracias. Claramente una persona que vaya a hacer una reseña, por ejemplo, del arroz con pollo del restaurante de la esquina, debe haber ido, debe haber comido ese arroz con pollo no solo una vez, sino varias veces y debe haber analizado cada parte de ese arroz con pollo. Yo no puedo ir a hacer una reseña de algo que realmente yo no conozca. Debe ser algo que yo he analizado, he estudiado, he detallado, ¿sí? No puede ser algo así como a lo largo, a lo loco, ¿sí me hago entender? Para que lo tengan presente. Vamos con la siguiente. Josué, ahí te veo, te tocó. Ah, bueno, Manu, siguiente. Brevedad y concisión. Suele ser un texto corto, pero directo y preciso. Muy bien. Normalmente son súper cortos, o sea, debemos tener en cuenta que una reseña no es así, 5 hojas, un libro de reseña. No, obviamente no, es muy corta, está muy resumida y el objetivo claramente es que podamos identificar pues lo que se está estableciendo ahí. ¿Listo, hermosos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Perdón. ¿Alguna pregunta, hermosos? ¿Con Pero quién estaba hablando, profe? ¿Con quién estaba hablando? una pregunta que no sea de chismes. Ah. Con mi hijo, Josué, con mi hijo. Mis hermosos, ya se va a cortar, entonces ya hacemos ronda de preguntas al regreso. ¿Listo? Nos vemos nuevamente a las 10:04. ¿Listo? 10:04 todos conectados nuevamente, ¿vale, hermosos? Ya nos vemos. Ah, profe, ojo por ahí, profe, que se escucha todo. Chao, lindos.